Ajá, y dígame una cosa, ¿usted es graduado de abogado? Sí, soy policía y abogado. Pues yo sé que es policía de toda la vida, Sí. Ahora me abogado. sale, bueno, no me puedo ver bien, pero no importa. Sí, soy No, policía y pero, abogado, pero sí soy abogado. Tengo una maestría en Derecho Mercantil y un doctorado en Derecho. mire, ¿y tiene el teléfono agarrado con la mano o lo tiene apoyado en algún lado? Con la mano ahora mismo. Y no lo puede apoyar en algún sitio para que no se le mueva. Yo le espero. Sí, no se preocupe, déjeme ver, déjeme Ponga buscar unos unos libros. libros, una cosa. Exacto. Yo siempre invento. Sí, déjeme buscar unos libros. Ajá. Un segundo. At tintaleo.com, you'll find a wonderful selection of children's books in Spanish. From an infinite list of Hispanic publishing houses, we select the best. We handpick every book title. We read them over and over again, fall in love with them, share them with our own kids, and only then we'll share them with you. We created this space because we love our language, our culture, and our roots, and we strongly believe that we can encourage bilingualism through the power of literature. Come and fill your bookshelves with books from tintaleo.com. Hola, soy Alberto Ray, consultor internacional de seguridad y autor del modelo MAPS. Quiero que me acompañes a conocer esta interesante metodología que te va a permitir explorar y analizar los riesgos para mejorar la seguridad de tu organización. El curso está dirigido a gerentes y supervisores del área, pero también puede ser tomado por directores de las organizaciones. MAPS es una herramienta poderosa para gestionar riesgos de seguridad. Acompáñame. Más información en universidadposible.com. Y tú tampoco lo hagas. Ante el alto flujo de migrantes por la selva del Darién, el gobierno panameño estudia la posibilidad de un cierre de fronteras. Y es que en el año 2022 la cifra de migrantes rondó los 250.000 ciudadanos, pero lo que va de 2023, es decir, hasta septiembre del 2023, ya sobrepasa los 300.000. Por esto, acciones mancomunadas de los gobiernos de la región es lo que se exige para frenar el paso de los migrantes por el Darién, en su mayoría ciudadanos provenientes de Haití, Venezuela, Ecuador, China e India. Ante el inminente incremento de estos migrantes irregulares, el Estado panameño dio inicio a una campaña titulada Darién no es una ruta, es una jungla. Para hablar de este tema, nos conectamos ya de inmediato con el doctor Javier Carrillo Silvestri, quien se desempeñó hasta hace poco, hasta el 2019, como director del Sistema Nacional de Migración. Allí estuvo casi una década. Antes fue miembro de la Policía Nacional de Panamá por más de 20 años. Como director de migración estuvo frente al programa denominado Crisol de Razas para legalizar a los extranjeros ilegales en Panamá. Bienvenido, doctor. Qué bueno tenerlo aquí con nosotros. Muchas gracias por la entrevista y saludos a todos los que nos estén escuchando. Bueno, mire, doctor, para empezar ya de una, es terrible lo que está pasando con la selva del Darién, la cantidad de, no solo de migrantes que pasan, sino los que no logran pasar, los que se mueren o los que asesinan, las mujeres que violan, los niños que se ahogan. La verdad es que es una tragedia. No, yo no sé, esa cifra nunca se podrá cuantificar. ¿Cuántos se quedaron allí? Entonces mi pregunta es, usted que fue durante tantos años director de migración, ¿qué haría usted que no se ha hecho hasta el momento? Bueno, mira, nosotros cuando tuvimos estas crisis que no fueron ni cerca de lo que hay hoy en día, Ujú. porque mi casi 8 años que fui los 8 años que fui director de migración, si sumamos todos los que pasaron en esos 8 años, creo que anda por los 60.000. Aquí hablamos que esa es la estadística de un mes o menos de un mes en la Sí. actualidad. Entonces la cosa se ha puesto un poquito más complicada para el gobierno actual. Cerrar la frontera del todo, no sé si sea posible en la práctica,
pero sí ya hay que empezar a buscar algunos mecanismos para desmotivar estos tránsitos, porque Panamá es un país de tránsito básicamente. Se caerá alguno que otro porque eso es imposible de controlar todo el flujo que pasa por aquí. Pero el grueso sabemos que van para Estados Unidos. Es tratar de buscar la manera, para mi concepto, que yo sugeriría muy humildemente, buscar la manera de que Estados Unidos sí cierre su frontera allá, porque si está pasando esa cantidad enorme de gente, es porque de alguna manera u otra están entrando a Estados Unidos. Pero Sé ¿qué que es lo que pero ¿qué es lo que está pasando? Que los Estados Unidos anunció que cerraba su frontera, de repente no la cerró, pasa todo el mundo. Usted ha dicho una gran verdad. Si los Estados Unidos no ha podido cerrar sus fronteras, ¿cómo va a poder Panamá, que ni ejército tiene? O sea, así mismo. y con una frontera tan enorme, y ya sabemos lo que pasa, por ejemplo, entre Venezuela y Colombia. Cierran una tronchera, trochera, creo que es que se dice una trocha, hoy y mañana abren otra. Así es. Eso es sumamente difícil. ¿Usted no cree que de verdad la región Centroamérica y Suramérica tienen que de verdad hacer algo para frenar? Bueno, yo digo que algo es que hayan gobiernos democráticos, porque todo esto sucede porque la gente está huyendo. El venezolano no tenía intenciones jamás de emigrar. Así Al, es. al contrario, Venezuela recibía gente. Así es. Bueno, definitivamente que todo tiene su comienzo en los países de origen de la migración, porque definitivamente algún problema que normalmente pasa por lo económico está sucediendo en estos países para que la gente se vea motivada a hacer esa travesía. Porque si estuviese bien económicamente el país, recordemos que la mayoría de migrantes, casi más del 90% en las estadísticas que se han hecho, son migrantes económicos. El 10% son refugiados de verdad, que tienen algún problema, una persecución, etcétera, ¿no? Pero realmente la inmensa mayoría está viniendo o pasa por Panamá porque tienen problemas, sus problemas son en su país de origen. Y yo, obviamente, nadie tiene una varita mágica. Uno quisiera que a todos los países les vaya bien, sean exitosos y ninguno tenga que emigrar a sus ciudadanos. Pero en la realidad, mientras no se corrija el tema económico en esos países, independientemente del tipo de gobierno, porque claro que el gobierno de izquierda en tema económico han demostrado ser un desastre, pero independientemente del modelo económico o político que tenga el país, si su gente está migrando es porque es un síntoma de que la cosa no está bien. Los primeros que empezaron a pasar por Panamá masivamente, fueron los cubanos que se iban para Ecuador. Ecuador no les pedía visa. Desde Ecuador iniciaban su travesía hacia Estados Unidos, que lo motivaba todavía más aún en la política esta de pies secos, pies mojados, que apenas llegaban a Estados Unidos, se regularizaban o los ayudaban para que se regularizaran. Así que al final eso servía como motivación. Esa fue la primera gran crisis, que tenemos que hacer vuelos humanitarios, porque hay un momento dado que Nicaragua cerró la frontera con Costa Rica, y Costa Rica de rebote nos cerró la frontera a nosotros, porque este flujo que se hace ya viene de muchos años, el flujo este que le llamamos flujo controlado, para que la gente no esté dispersa, se le ponen buses, se le lleva hasta la frontera con Costa Rica, todo esto conversado con las autoridades costarricenses, y se le dejaba pasar. Yo desde el 2019 no estoy ejerciendo, así que yo asumo que se ha mantenido de alguna manera u otra, porque no aquí estuviéramos inundados, y he visto que los buses, que incluso ha habido uno que tuvo un accidente horrible, que murieron creo que más de 40 personas extranjeras, y uno en su mayoría venezolanos, sí. Exacto. Es porque lo están transportando, haciendo este flujo, ¿no? Para controlado. Pero este es un problema, doctor, que no se acaba nunca. Al contrario, fíjese, usted lo vio, digamos, en sus inicios en el 2019. Pero es que cada día crece más, sí. Y no hay manera, o sea, mientras hayan tiranías en los países, y las tiranías, por supuesto, que jamás producen bienestar económico, este problema va a seguir sucediendo. Sí.
No solamente va a seguir sucediendo, se está Va a incrementando aumentar. exponencialmente se está incrementando porque ya estamos hablando que el año pasado ya de por sí era mucha gente, este año ya se superó el año anterior, así que este año cuidado que Y no ha duplica lo del año terminado el anterior. año, y no ha terminado. Faltan 4 meses. Dicen, Falta, dicen las cifras, según los cálculos de quienes conocen la materia, podría sobrepasar los 400.000 migrantes. no, definitivamente que lo va a sobrepasar, porque Ahora, ya mi están en pregunta 300 es, y tantos mil. ahora, mi pregunta es, de esos 400.000, ¿cuántos cree usted, por su experiencia, se quedan en Panamá? Bueno, no se está quedando un grupo mayoritario, pero definitivamente al ser tanto se pierde el nivel de control de las personas, porque ellos no van custodiados hacia la frontera con Costa Rica, porque no tenemos la capacidad como país de ponerle un policía o un inspector migratorio en cada autobús. Así que básicamente van ellos solos. Así que de que hay grandes posibilidades de que estén quedando, no me consta, pero se siente y la gente lo Claro, comenta. pero eso desestabiliza a las naciones. Mire, yo se lo digo con muchísimo dolor porque yo sé que la mayoría son mis compatriotas, pero la verdad es que Panamá ha sufrido también una inflación impresionante. Sí, Yo tengo ya 5 años viviendo aquí y yo lo siento. Y entonces yo me pregunto siempre, bueno, ¿de qué están viviendo estos que se quedan que además no tienen papeles? Pero además esto crea toda una cantidad de problemas que usted los conoce mejor que yo. Trabajos ilegales, malas pagas, bueno, todo lo que sabemos. ¿Cómo, así es. cómo frenamos esto? Yo he visto esta campaña, bueno, que la puse ahorita, el Darién no es es una jungla, no es la ruta, es una jungla, y la verdad que las imágenes son dantescas de lo que pasa allí. Definitivamente. Bueno, no sé lo que esté analizando la actual administración de migración con el presidente de la República, pero de que no se puede continuar con lo mismo, algo hay que hacer. ¿Por qué no? Cuando Porque usted si me no, el otro dice año algo, cuando usted me dice algo hay que hacer, si usted se fuera nos... director de inmigración, ¿qué cree usted que haría en este momento? Una cosita, para minimizar, para frenar. Bueno, yo preferiría que la gente, si va, ya la vas a dejar entrar al país, porque lo están dejando entrar, tratar de flexibilizar un poco el tema de las visas, primero, porque ahora mismo uno pide una visa con un venezolano, un cubano, un chino, un indio y te la niegan. Tienes grandes posibilidades de que te la nieguen. Vamos a No, facilitarle la no, no, entrada a la tiene gente grandes por lo legal. posibilidades, no, doctor, se la niegan, que se lo digo yo, Exacto. hasta las visas de reunificación familiar, creo que las eliminaron, no Sí las eliminan. salen, es un problemón. Entonces, eso sería tratar de legalizar a la gente que viene por la vía normal, que quiere de repente quedar hasta bien en Panamá, pero quiere hacerlo por lo legal. Porque igual le estás dejando entrar por la selva. Flexibiliza un poco el tema de las visas, con control, ojo, pero ahí vas a tener mucho más control que lo que hay hoy en día. Ujú. Es lo que se me ocurre de por medio. O bien abrir otra ruta que no sea atravesando la selva. Anteriormente, cuando los temas los cubanos, ellos entraban por Puerto Valdía. Es decir, cruzaban de unos pueblos que están en Colombia, que son fronteras con Panamá, ahí del lado del Cabo Tiburón, Ujú. que se llama, bueno, ahora mismo no recuerdo el nombre exacto, pero son dos pueblitos, Capurganá y el otro no me acuerdo cómo se llama. Ellos cruzaban terrestres sin atravesar la selva y de allí se transportaban, ya sea en botes o en avión, el que podía. Porque así le estás ahorrando que se quede la gente en la selva tirada. Yo no sé si Claro. eso sería una parte de la solución, pero es lo que se me ocurre, porque definitivamente, licenciada, sería mentira decirle que van a cerrar la frontera y que ya nadie va a pasar. Eso sería decir una cosa que no tiene razón. La gente lo clama de que cierren la frontera, pero uno que tiene la experiencia y sabe, uno está claro de que eso es imposible materialmente hablando. No se va a poder Claro. cerrar, así que hay que buscar las maneras. Yo diría por lo menos flexibilizar un poco el tema de las visas, no que sean miles de miles, pero flexibilizarlo para que el que quiera venir legal venga por el aeropuerto tranquilo. Y por el otro lado, el que ya va a entrar irregular, porque lo están dejando pasar, creo yo que se debería buscar otra forma, que para ahorrarle ese sufrimiento a esta gente, ¿no?
esos 5 o 6 días, o 4 o 5 días, no sé cuántos son exactos No, es de que atravesar. dicen que hay dos rutas, doctor. Una que dura 6 días y otra que dura 15 días. Imagínese Sí, usted 6 días en la selva, 15 días en la selva. Eso es una cosa terrible. exacto, porque al final lo está dejando entrar. Yo sé que eso es una manera de ponérsela difícil, pero ya hemos visto en la ¿Y qué práctica, hacemos, por ejemplo, con los coyotes? eso Esta hay que gente, perseguirlos. Eso hay que perseguirlo. El Estado, y he escuchado que el Senafron, que es la policía fronteriza acá en Panamá, ha judicializado a varios de estos coyotes que se han detectado haciendo estos transportes irregulares, ¿verdad? mm, y Así no que sí, solamente eso, hay, que cuando la gente se cansa en la mitad de la selva los abandona. así mismo es, están poniendo en riesgo su vida. Como le digo, yo pienso que la vida humana es lo prioritario en todos estos temas. La mayoría no se quiere quedar en Panamá. Buscar la manera, como le digo, por un lado, flexibilizar el tema de las visas, porque yo es lo que yo siento. Se la Bueno, niegas, pero el hombre se viene por Darien y bienvenido, entra. una Me pregunta parece que yo como, le como quiero, una pregunta sí, que yo le quiero hacer. A mí me llama muchísimo la atención cuando leo que no solamente son venezolanos, cubanos, ecuatorianos, haitianos los que están pasando, sino también gente del África sí, y chinos, y sí. chinos. Y yo me pregunto, ¿por qué chinos? ¿Cómo vienen? ¿De dónde vienen? O sea, no sé, me los imagino en el mapa y me parece una cosa complicadísima. No, ellos vienen ellos normalmente entran por algún país del sur que no les pide visa o que le dio visa en algún momento dado. Ecuador era muy flexible en el tema, no, en el tema de las entradas de migrantes. Ellos crearon la figura del ciudadano universal, es decir, el ciudadano no habían fronteras, así que Mm. ellos lo aplicaron en la práctica con la reforma que hizo el presidente Correa de su constitución, hicieron una constitución nueva. Ellos en la práctica todo el mundo entraba. Por presión de la región le pusieron visa a los cubanos. No sé si ahora también creo que le pusieron visa a los venezolanos. No estoy seguro si a los chinos y demás, pero mucha gente aprovecha estos países. Brasil también es muy abierto Pero a mí me con los llama la atención migrantes. lo de los chinos, doctor, porque Panamá está lleno de chinos. Y Aquí yo hay estoy una seguro que gran comunidad china. Entonces, ¿por así qué mismo tienen que entrar por la selva del Darién? Es lo que no logro entender. es la misma pregunta que me hago yo. ¿No será porque se la niegan las visas o le sale muy cara esa visa? De repente venir un chino para acá no le va a salir muy cara la visa ¿Y por o qué no un se la chino dan. quiere, y por qué quieren pasarse a los Estados Unidos? Yo no estoy ¿Usted tan cree que seguro que todos todos son, le pregunto, ¿usted cree que todos son ciudadanos normales y corrientes o que puede haber de todo. tipología de ciudadanos? Hay de todo. Pero yo sé que el Senafront, inmigración, cuando esta gente llega a la frontera, y esto es porque los americanos no lo dieron, hay un sistema que se llama Bitmap, si mi mente no me traiciona, que era reconocimiento facial y toma de huellas. Y allí la gente queda registrada y mucha gente que de repente cometió algún delito o está siendo buscado, le sale la alerta. También se sale también muchas veces la nacionalidad verdadera, porque algunas veces se hacían pasar de otras nacionalidades, porque muchos vienen sin documento de viaje. Entonces se hacían pasar de otras nacionalidades, principalmente los africanos, ¿no? Y haitianos, se hacían pasar por otras nacionalidades para evitar la deportación. Pero bueno, en este momento, ese sistema que debe existir, porque no estoy seguro que se han tenido que haber mantenido, ha ayudado en algo para evitar que gente de mal vivir pase por la región. Lo que se hace con esta gente que sí le salen alertas es deportarlo. Así, cuando sale la Sí, alerta se deporta inmediatamente. exactamente. Por lo menos me consta hasta el 2019, estoy seguro porque esta gente que este gobierno lo está haciendo igual. Me parece, porque es un tema compartido con los americanos. Y O sea, además es es un tema de seguridad nacional también, ¿no? así mismo es, y regional, porque por aquí pasa antes como ¿cómo le puedo decir? Como lo delgado del continente. Todo el mundo entra por Exacto, aquí, como el embudo. Todo el mundo entra por aquí. exacto, Luego, en otros países está más disperso. Así que por claro. aquí es el filtro principal de toda esta gente pues, que está pasando por la región, que la mayoría se va para Estados Unidos. Recuerda que aquí, usted lo dijo, está muy lleno de chinos, pero es que los chinos siempre han venido de la época de la constitución del Por eso, pero es ferrocarril. que aquí hay una comunidad enorme de chinos, pero por eso es que me Eh, llama la atención. ¿Por qué ahora se quieren ir a los Estados Unidos? ¿Por qué pasan de manera ilegal si aquí tienen familia? Y aquí hay un tratamiento bueno, muy, muy importante para los chinos.
Yo se lo digo porque yo estuve mucho tiempo sacando mis papeles en migración, precisamente cuando usted lo dirigía, y yo veía mucho a los chinos llegar y Sí, cómo las facilidades que tenían, porque es una comunidad instalada aquí. O sea, todos tenemos de vecinos un chino. así mismo es. Los minimarkets son de chinos, o sea, aquí Así es. las tintorerías, las lavanderías, pues, la mayoría son de chinos, o sea, por eso es que me Sí. llama la atención por qué el pase irregular, es lo que no logro entender. Bueno, yo haciendo un análisis como una suposición, yo presumo que pasan ilegal porque le negaron la visa o no le están dando visas. Y Como lo, ya y yo no lo, manejo, yo no manejo el tema directamente, yo desconozco si a los chinos le están dando o no visa en este instante. claro, y Lo lo que sí me otro es consta es que me llama la atención que la China es comunista y entonces uno ve esta cantidad de chinos que dicen que están, también se está incrementando el pase de chinos de manera irregular por la selva del Darién. A mí todo eso me llama la atención. sí llama la atención porque yo digo verdad, el 2019 para atrás, chinos no pasaban por la selva, que yo recuerde no pasaban por la selva. Yo no, Sí, la verdad no recuerdo haber no visto tenían ni. necesidad, no tenían necesidad. Exacto, y no eran muchos tampoco. Los chinos que vienen acá son unos cuantos que vienen a visitar a sus familiares o a radicarse en Panamá. No son decenas de miles o miles que te van a desestabilizar o te van a poder algo. Y la mayoría de los chinos vienen a trabajar. Yo muy rara vez usted ve Así es. chinos metidos en maleanterías o en cosas indebidas. Por la regla general, ellos vienen a trabajar en los negocios familiares y demás. Algunas veces son explotados, eso hay que aceptarlo. Pero preferible tenerlo legal a que tener ilegal en el país, cuando uno no sabe que están viviendo con nosotros ni quién es. Pero bueno, son cosas que pasan, ¿no? Es que ha ido cambiando todo este tema. En mis tiempos, los que pasaban por ahí eran cubanos y haitianos, unos cuantos de África, más que nada de África, de Bangladesh, de estos países así, estos de África, creo que ellos decían que eran de Camerún, no me acuerdo exactamente, pero eran de África, de Asia, principalmente eran de Bangladesh, que muchos eran indios que se hacen pasar por Bangladesh, pero eso era lo que realmente venía. Y el grueso eran los haitianos y los cubanos. Ese era el grueso, ese era como decir el 90%. Hoy en día chinos no se escuchaban, o de India supuestamente no se escuchaban. Ahora se escuchan otras nacionalidades que están viniendo también de manera masiva, como Ecuador, como usted lo menciona, China y otros países, e India también ya se menciona, y otros Usted, países usted, pues que. sí, claro. Ya para terminar, doctor, me llama la atención porque usted nombró ahorita la Constitución de Correa donde hablaba del hombre universal. ¿Usted cree en eso del hombre universal? Le pregunto porque de repente, no sé, yo soy católica y yo Sí, no entiendo a los islámicos, por ejemplo. así es. Yo no puedo caminar 2 pasos atrás de mi marido, o sea, ni taparme la cara. Exacto. ¿Usted cree en eso o cree que estas migraciones también pueden ser un ataque, una guerra a nuestra cultura, este, a nuestra forma de vivir, a nuestra forma de pensar, Yo, a nuestra cultura occidental, pues? sí, yo pienso, que es mi opinión personal, sí creo en parte, ¿no? Que no sea tan abierto, pero tampoco cerrarlo. O sea, los extremos siempre son malos. La gente tiene derecho a migrar. Y si tú le cierras las puertas, y van a buscar la manera de romper la puerta o de darle la vuelta a la puerta para entrar igualmente. Así que hay que buscar un término medio, ¿no? En mi opinión. No ser ni tan Claro, permisivos, pero tampoco cerrar todo, porque al final la gente va a entrar igual. claro. Estados Unidos, que es la primera potencia del mundo, el ejército más grande del mundo o más poderoso del mundo, con todo un sistema policíaco y de migraciones y demás, y la gente entra. Nueva York está colapsado. Hoy Sí, en día Nueva York está colapsado, y eso que Nueva York no es frontera. Nueva York está pegado al norte de Estados Unidos, así con sí. frontera con Canadá, y la gente llega hasta allá, y eso pasaron por Panamá también. Así que, Claro, ¿qué le quiero decir con pero esto? las imágenes que estamos viendo de Nueva York son realmente dantescas. Pareciera que ya ha Sí, llegado lo peor de lo peor, ¿no? Igual que las exacto. imágenes en Los Ángeles, en Pensilvania. Y uno dice, bueno, esta era la primera potencia del mundo, porque de verdad eh, el estado de drogadicción de lo que uno ve en esas imágenes y la destrucción que se han permitido es terrible. Por eso le digo, mire, este tema de la migración no es un tema para verlo, no, es que la gente se quiere ir. No, esto es mucho más grave.
Esto es mucho más profundo, porque lo otro que uno se pregunta es, ¿cómo hacen? Porque los coyotes cobran y cobran duro. ¿Cómo les pagan? ¿De Mire, dónde eso sacan? depende. Ajá. Puede ser pagándole con trabajo, puede ser un familiar que le pague la travesía. Esas son las fórmulas más comunes. Trabajo, que es una explotación, una trata de personas, o que los familiares que de repente ya están instalados en ese país sufragan ese viaje, que eso también suele ocurrir. O Y, y alguien le es, presta la plata, o alguien le presta la plata y con eso sufragan y después trabajando se lo van pagando. Eso es y lo ese que yo he otro, y notado. ese es otro tema que habrá que investigar, la trata de blancas. Y, Así mismo y, y es. fíjese, la película esta de Los Sonidos de la Libertad, que habla de, por supuesto, en Colombia, pero habla de la trata de niños. Todo eso está sucediendo, doctor, y en nuestra región. Así Y a es. veces no miramos, volteamos la cara para el otro lado para no ver la tragedia. Así mismo es una tragedia, usted lo menciona, lo de los seres humanos, porque no olvidemos que son seres humanos, que Claro. han tenido la buena o mala fortuna de nacer en un país que la situación se le complicó, ya sea que porque, como usted lo dijo, hay una tiranía, sea porque económicamente no producen, o los salarios son muy bajos, o no tienen para comer. Entonces viene esta tragedia humana, que usted le llama, migrando viendo hacia mejores futuros y horizontes. Sé que lo que usted me está plantando los Estados Unidos es dantesco, porque se le está saliendo de las manos esto también. Pues estamos Ujú. hablando que por ahí, mire, lo que pasa por Panamá puede ser, yo calculo, que la mitad de lo que entra a Estados Unidos, porque creo que ahí se van sumando nicaragüenses, se van sumando hondureños, se van sumando guatemaltecos y mexicanos, así que van subiendo. Así que de repente es la mitad lo que pasa por Panamá de lo que realmente llega a Bueno, Estados Unidos. pero son muchísimos, 150.000 en un año. Entonces, aquí este año han pasado, lo que he entendido, las estadísticas oficiales que ha dado el Servicio Nacional de Migración, alrededor de 320.000, Por 315.000. eso, Este si año, entra, claro, si entra la mitad a los Estados Unidos, entonces estamos hablando de 150.000. yo pienso que es mucho más lo que entran, porque si no nos aventuraran a Sí. irse, ninguno de nuestros países es demasiado atractivo para que vengan cientos de miles de personas a quedarse. Yo calculo que el 80% por lo menos entrará. Si no, ellos no saben hacer esa travesía para quedarse en un país que está igual o peor que el suyo. Así Así es. que yo pienso que la mayoría sí entra y como le digo, el grueso, que para mí son más todavía, es el triángulo norte de Centroamérica, que históricamente han migrado mucho más a Estados Unidos, y México ni hablar. Ellos Sí. entran más, tienen que entrar mucho más. Así que Estados Unidos para mí está recibiendo 500.000, o cuidado que más, de extranjeros por irregulares todos los años, más los que se quedan, que van con pasaporte, que entran con visa. Así que imagínense, es mi opinión y por eso que se le ha salido el control en algunos estados el poder atender a estas personas, porque son demasiados, demasiados. Claro. Bueno, doctor, la verdad es que este es un problema que, digamos, pica y se extiende, no sabemos, hasta que no se pongan de acuerdo los países y hasta que no ayuden de verdad a que se instaure o se instale de nuevo la democracia en nuestros países, esto será un problema que irá Sí. increciendo, que irá en aumento. Y le digo algo, hay Dígame. muchos países que promueven que su gente migre, porque eso se transforma en una persona menos que el Estado tiene que ver cómo le soluciona sus problemas y una persona más que manda remesas. Así que hay muchos países que no están estresados ni preocupados de parar la migración de sus nacionales. ¿Ah? Al contrario, ellos le dan, no van así que igual, hasta les conviene. Ay, porque hay países que dependen de las remesas. Muchos de estos países. Estoy absolutamente de acuerdo con usted, eso es así. Es más, yo creo que hay gobiernos como el mío, el de mi país, que no le interesa que los venezolanos se queden, definitivamente no le interesa. Pero bueno, vamos a seguir observando, ¿le parece? Sí, cómo no, estamos en Yo le comunicación. agradezco muchísimo que nos haya atendido y por otra parte, usted está en un escritorio que lleva su nombre y ustedes manejan el tema de migración, o sea, al que Sí, se quiere regularizar, etcétera. Ah, bueno, eso es bueno exacto, saberlo. sí. Sí, Eh, estamos acá ejerciendo el derecho, así que estamos a la orden. ¿cómo es el nombre del bufete? Carrillo. Silvestri y asociados. Perfecto.
como mi Bueno, eso es muy apellido. bueno. Sí. Sus dos apellidos, eso es muy bueno para que, porque bueno, usted conoce la materia y sabe, podría, digamos, guiar a aquellos migrantes que quieren quedarse aquí en Panamá y lo quieren hacer de manera legal, Así es, ¿cierto? dentro de lo Así, legal con mucho gusto, claro que sí. Allá estamos trabajando en eso. así es. Gracias, doctor. Muchísimas gracias Bueno, de verdad por habernos recibido, ¿sí? Y con va. ustedes, hasta un próximo No Callaré. Si te gustó este contenido, suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones.